La influencer y presunta amante del Mencho, María Luisa, negó haber delatado al poderoso capo mexicano tras fuertes rumores que circulan en redes sociales. La mujer denunció que ha recibido amenazas y hasta el momento ninguna autoridad ha mencionado su nombre en la investigación. La Copa Mundial de Fútbol 2026 sigue siendo un foco de atención global y ahora la FIFA ha pedido informes detallados sobre la situación de seguridad en México detrás del caos originado por la muerte del Mencho, el capo del narcotráfico más poderoso del país norteamericano. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado para que los millones de venezolanos que huyeron del país en años recientes regresen, aprovechando la entrada en vigor de una nueva ley de amnistía que busca promover la reconciliación nacional. Se cumplen 4 años desde que Rusia iniciará su invasión a gran escala contra Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky lanzó un mensaje en el que dijo que Rusia no ha logrado ganar la guerra y por el contrario, Ucrania ha recuperado muchos territorios. Ustedes llegan a ver ese tipo de cosas, no crean en lo que ven en redes sociales. Ustedes saben cómo son las páginas de amarillistas. Obviamente todas esas publicaciones que ustedes ven por ahí son falsas. No crean en absolutamente nada de lo que ven por ahí. Mi vieja no sería capaz de tocar esa clase de temas. La captura y posterior muerte del líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemencio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha causado muchas preguntas sobre cómo las Fuerzas Armadas lograron ubicar y sorprender a la persona más buscada por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho. Las palabras del secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, sobre cómo la inteligencia mexicana logró descubrir los puntos débiles del capo de la droga mexicana, ha causado una carrera en redes sociales y medios de comunicación para descubrir quién era la pareja sentimental que habría traicionado indirectamente a alias El Mencho. Entre tantos rumores y nombres, apareció el nombre de ella, María Yulisa. La influencer mexicana, nacida en septiembre del año 2000, fue acusada por los cibernautas y diversos tabloides de ser presuntamente la amante del capo mexicano. María Yulisa, quien cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es una modelo de la plataforma OnlyFans y en sus publicaciones, la famosa comparte fotos de su vida cotidiana, así como su relación con su pareja y también su pasión por el béisbol. María Yulisa es pareja de un streamer y youtuber llamado Steven, con quien comparte contenido de manera constante, mostrando su relación cercana. La polémica no pasó desapercibida ni por ella ni por su pareja, quienes usaron sus redes sociales para negar rotundamente las acusaciones y rumores sobre su vínculo con el Mencho. Si ustedes ven información como las que les voy a compartir en las siguientes historias, por favor repórtenlas porque es totalmente falso, se los pido de corazón. Y ya recuerden que en internet ya es muy fácil editar fotos, es muy fácil de editar cosas. Y ¿saben lo que me da más tristeza? Que esas mismas páginas no tienen la... O sea, copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan. O sea, por favor, chicos, quiero que sepan que todo lo que se está compartiendo es totalmente falso, es falso. Papi, ¿quién coherentemente cogería y haría una publicación como la que estoy mostrando por acá? No tiene sentido, bro. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de cosas en internet, primero verifiquen que sean verdad antes de creérselas, porque el problema es que hay mucha gente que se cree esta mierda y bueno, por eso es que pasan los problemas. Además de los videos donde la pareja acusa los rumores como información falsa, la influencer compartió un comunicado donde enfatizó que la información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que ven en redes. La desinformación puede causar mucho daño. Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. El posicionamiento llega luego de que su nombre se volviera tendencia en distintas plataformas digitales, donde usuarios difundieron teorías sin confirmación oficial sobre su presunta participación indirecta en la localización del líder criminal. Hasta el momento, ninguna autoridad ha mencionado públicamente a la influencer dentro de la investigación del operativo, mientras que el caso continúa generando reacciones, rumores y debate en el entorno digital.
La Copa Mundial de Fútbol 2026 sigue siendo un foco de atención global y ahora la FIFA ha pedido informes detallados sobre la situación de seguridad en México tras el caos originado por la muerte de El Mencho, el capo del narcotráfico más poderoso de México. El organismo rector del fútbol a nivel mundial solicitó a su oficina en México y a las autoridades locales que elaboren y envíen a la sede central en Zúrich, Suiza, documentos sobre los recientes hechos de violencia que han afectado a amplias zonas del país, especialmente en el estado de Jalisco, donde está la ciudad de Guadalajara, una de las sedes que albergará partidos tanto del repechaje como de la fase de grupos del Mundial. Los informes recogen los incidentes ocurridos entre el domingo 22 y las primeras horas del lunes, periodo en que el gobierno mexicano declaró una alerta roja de seguridad en más de 20 estados, debido a disturbios y bloqueos relacionados con despliegue de fuerzas de seguridad y enfrentamientos con grupos criminales. Por el momento, según fuentes cercanas al gobierno federal, no existe ninguna señal o indicación de que México pueda perder su condición de sede del Mundial 2026 o de los partidos de repechaje que se disputarán en Guadalajara y Monterrey. Los 3 estadios asignados en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México mantienen su planificación y las autoridades trabajan para garantizar la seguridad durante todo el torneo. Este pedido de información ocurre en un contexto en el que la violencia ligada al narcotráfico ha generado impacto en distintos puntos del país tras la muerte del Mencho, lo que obligó a suspender los partidos de liga locales y a reforzar operativos de seguridad en varias entidades. A pesar de esto, las autoridades mexicanas han buscado transmitir calma. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay todas las garantías de seguridad para los visitantes y que la preparación sigue adelante, sin riesgos para la celebración de los partidos del Mundial previstos en suelo mexicano. México desplegó unos 10.000 militares en el estado de Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo que dejó casi 60 muertos y desató una ola de violencia en al menos 20 estados del país. Según el gobierno, el capo de 59 años fue herido en un enfrentamiento con fuerzas especiales en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Por él, Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones. La respuesta del cártel fue inmediata, con bloqueos en las carreteras, vehículos incendiados y ataques contra comercios, gasolineras y bancos. A manos de estos cobardes delincuentes perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. El saldo incluye además 27 agentes de seguridad fallecidos en la operación y enfrentamientos posteriores. En Guadalajara, la tercera ciudad más importante del país por economía y sede de partidos del Mundial de Fútbol de 2026, las calles permanecían semivacías y numerosos negocios cerrados por temor. Las clases fueron suspendidas en el estado y en otras regiones como medida preventiva. Tenemos miedo, yo creo, toda la sociedad por gente que va al trabajo, los domingos, no, escuelas no, pero sí nos da miedo, pero es más miedo no comer. Ahí por ahí dijeron que no saliéramos a trabajar porque iba a estar complicado y pues yo decidí mejor quedarme en casa por seguridad mía y de mi vehículo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que prácticamente se ha restablecido toda la actividad y que el país está en paz y calma, el gobierno se mantiene en alerta ante un posible reacomodo interno del cártel, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y cuya estructura, según analistas, carecía de sucesores claros tras la caída de su líder. Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, amaneció este lunes bajo una aparente calma, con comercios cerrados, calles semivacías y la suspensión de clases en todos los niveles educativos, un día después de la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La operación militar que terminó con el abatimiento del capo se realizó en Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad. La jornada del domingo dejó bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos en distintos puntos del área metropolitana. El gobernador Pablo Lemus reconoció que se vivieron horas críticas y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para restablecer el orden. Las actividades masivas fueron canceladas, incluidos conciertos y eventos deportivos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad informó que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en ataques atribuidos al cartel, así como una treintena de presuntos delincuentes. La muerte del Mencho ocurre en medio de la presión de Estados Unidos contra los carteles mexicanos, a los que ha calificado como organizaciones terroristas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado para que los millones de venezolanos que huyeron del país en años recientes regresen, aprovechando la entrada en vigor de una nueva ley de amnistía que busca promover la reconciliación nacional. Rodríguez afirmó en una transmisión televisiva que las puertas de Venezuela y los brazos del pueblo están abiertos para todos aquellos que deseen volver, en un proceso que, según ella, forma parte de una sanación del odio dentro de la sociedad venezolana después de décadas de polarización política. Y le digo, las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio. La invitación se produce en el marco de una ley de amnistía aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional hace unos días que busca liberar o levantar restricciones judiciales a personas perseguidas por razones políticas y al mismo tiempo ofrecerle la posibilidad de reintegrarse social y judicialmente a la vida del país. Delcy Rodríguez destacó que la medida abre una nueva etapa para Venezuela con el objetivo de fortalecer la convivencia y la cohesión social después de años de crisis política y económica que llevaron a millones de venezolanos al exilio en países de la región y más allá. Aunque el gobierno ha promovido esta invitación como un gesto amplio de reconciliación, distintas organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado reservas, argumentando que la ley de amnistía es insuficiente y no incluye a todos los perseguidos políticos, además de que su aplicación depende en muchos casos de la revisión judicial caso por caso. Según datos recientes, miles de solicitudes de amnistía ya han sido presentadas ante los tribunales, con cientos de liberaciones o levantamientos de medidas restrictivas en curso, aunque la oposición independiente reporta cifras menores y denuncia que muchos de los llamados presos políticos siguen sin ser liberados. ¡Justicia! ¡Justicia! Al menos 30 presos políticos salieron de una cárcel de Venezuela en el marco de una ley de amnistía promulgada el jueves por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La Cruz Roja accedió el domingo por primera vez a varias cárceles para evaluar la condición de los presos. El lunes, miembros de la institución entraron al Rodeo 1, horas antes de producirse las liberaciones, según constató la France Press. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que 1.500 personas solicitaron ante los tribunales acogerse a la amnistía. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, refirió que 65 personas recibieron libertad plena en los últimos 3 días, según un balance publicado la mañana del lunes. La ley fue calificada de insuficiente y excluyente por los organismos de defensa de los derechos humanos. Cientos de detenidos, como militares acusados de actividades terroristas, pueden quedar fuera. Más temprano el lunes, el canciller Iván Gil pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la liberación inmediata del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos están detenidos y enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró prisionero de guerra. Maduro gobernó con mano de hierro entre 2013 y 2026. Era investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y su reelección en 2024 fue blanco de denuncias de fraude. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo informó que el monto de activos venezolanos congelados en Suiza asciende a unos 880 millones de dólares, proporcionando por primera vez una cifra sobre estos fondos. El 5 de enero entró en vigor en Suiza la orden de congelamiento de activos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él. La esposa de Maduro, Cilia Flores, sus allegados y exministros están incluidos en este bloqueo. La esposa de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela en medio de una nueva remodelación del gabinete encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En un comunicado, Rodríguez anunció la designación de Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional y agradeció a Camila Fabri de Saab por su desempeño al frente del despacho. Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Mientras Venezuela calificó el hecho de secuestro y lo defendió como un héroe, Fabri se convirtió en una de sus principales voceras durante el arresto.
El empresario regresó posteriormente a Venezuela como parte de un canje de prisioneros y se incorporó al gobierno en octubre de 2024. En enero, Rodríguez lo apartó del Ministerio de Industria y de la Gestión de Inversiones Internacionales. Los cambios en el gabinete se producen en medio de presiones de Washington tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se enfrentan a un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el exgobernante se declaró prisionero de guerra. Desbordes, huaicos e inundaciones han dejado al menos 2 fallecidos en las últimas horas y carreteras completamente. En Arequipa, la situación es crítica. Un padre y su hijo menor de edad fueron arrastrados por la corriente en el distrito de Caima. Sus cuerpos fueron recuperados este lunes. Con estas víctimas, ya suman 4 los fallecidos en la región. Los nuevos desbordes inundaron viviendas, calles y parques en Caima y Cerro Colorado, obligando a decenas de familias a evacuar tras la caída de huaicos. La fuerza del agua arrastró incluso a una persona en la avenida Metropolitana cuando intentaba salvar su vehículo. Vecinos lograron rescatarla. Zonas como Buenavista, Vista Alegre y Cooperativa Abogados reportaron viviendas anegadas, mientras la violencia de las torrenteras dejó sin energía eléctrica a miles de familias. También se registraron emergencias en Sachaca y Alto Selva Alegre. Hasta Yanaguara llegaron ministros de Estado encabezados por el titular de Vivienda, junto a los ministros de Defensa, Transportes y Desarrollo Agrario, para coordinar la evaluación de daños y la ayuda humanitaria. En Piura, los distritos de Órganos y Máncora quedaron bloqueados en la Panamericana Norte. Tramos inundados, vías cubiertas de lodo y vehículos atrapados marcaron la jornada. El COEN informó que las lluvias dañaron viviendas y afectaron el tránsito. Además, una tormenta eléctrica dejó sin luz a casas, hoteles y negocios, complicando servicios esenciales. La emergencia también golpea la Panamericana Sur, donde un nuevo huaico en el kilómetro 337 en Ocucaje, Ica, dejó varados a cientos de vehículos. 20 kilómetros de vía resultaron afectados. El ministro de Transportes envió maquinaria pesada y logró restablecer parcialmente el tránsito, aunque sigue siendo lento. En Pasco, un huaico interrumpió totalmente la vía que conecta con Huánuco, dejando cientos de vehículos varados tras el deslizamiento de lodo y piedras. El país enfrenta horas críticas. Las autoridades trabajan para restablecer el tránsito y atender a los damnificados, mientras las lluvias continúan poniendo en riesgo a miles de familias. Telefónica perdió 4.318 millones de euros en 2025 frente a los 49 de 2024, lastrada por las minusvalías de las ventas en su unidad de Hispanoamérica y por las provisiones para los expedientes de regulación de empleo que tiene en marcha en España. En el primer ejercicio, bajo la presidencia de Marc Murtra, los ingresos han caído un 1,5% con respecto a 2024, hasta los 35.120 millones, según los datos presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin impactos extraordinarios, el grupo hubiera ganado 2.122 millones en 2025 frente a las pérdidas de 19 millones de 2024. Su deuda se ha quedado en 26.824 millones, después de descender un 1,2% en 2025 y pese a los efectos del dividendo, que ascendió a 2.126 millones. Telefónica ha confirmado el dividendo de 2025, cuya segunda parte, de 0,15 euros por acción, se pagará en junio de este año. Los ingresos crecieron en España por primera vez desde 2008, un 1,7%, hasta los 13.012 millones. La compañía ha eliminado de sus resultados el segmento Telefónica Hispam, que abarcaba todo su negocio en Latinoamérica, salvo Brasil, tras las ventas en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia, reduciendo así el peso de las operaciones en la región
en un contexto en el que ha confirmado que continúa su estrategia de salida. Bueno, pues muchísimas gracias. Más de una veintena de personas murieron y decenas están desaparecidas debido a lluvias récord en las últimas horas en el sureste de Brasil. Las muertes tuvieron lugar en el municipio de Juiz de Fora, donde se decretó estado de calamidad, y en el Lubá, en el estado de Minas Gerais. Las lluvias provocaron el desborde de un río, inundaciones, una veintena de deslizamientos de tierra y el derrumbe de varias edificaciones. Según la alcaldía de Juiz de Fora, ha sido el febrero más lluvioso de la historia del municipio, con 584 milímetros de agua acumulados. La Defensa Civil estima que más de 400 personas debieron dejar sus hogares. El gobierno de Luis Inácio Lula da Silva puso en alerta máxima a la Defensa Civil Nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate. Las autoridades panameñas tomaron el lunes el control de 2 puertos del Canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. Se trata de los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, en ambas entradas de la vía, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi 3 décadas en manos de la empresa. Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. El decreto de ocupación dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por 2 de los principales operadores de carga del mundo, hasta ser adjudicados mediante licitación. Hoy las 2 mayores navieras, que además son 2 de los mayores operadores portuarios del mundo, asumirán la operación. Para el puerto de Balboa será la empresa APM Terminals, subsidiaria del grupo Maersk, y para el puerto de Cristóbal la empresa TIL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company MSC. La medida fue considerada ilegal por Panama Ports Company, filial de Hutchison Holdings, que denunció las acciones confiscatorias del gobierno. En un comunicado, la firma objetó firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación. La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía una inclinación desproporcionada a favor de la empresa que perjudicaba al Estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar el Canal de Panamá, por donde pasa 5% del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía que décadas después transfirió a Panamá. Uruguay incorporó este martes sus 2 primeros aviones de combate A-29 Super Tucano en una ceremonia realizada en la base aérea número 1 junto al aeropuerto de Carrasco, marcando la primera adquisición de aeronaves nuevas desde 1981. Las unidades forman parte de un lote de 6 aviones y un simulador de vuelo adquiridos a la empresa brasileña Embraer, destinados a reforzar la vigilancia del espacio aéreo y combatir el crimen organizado. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, calificó la compra como un salto tecnológico y destacó que se trata de equipos nuevos y de bajo costo operativo. Es importante remarcar que con estas aeronaves van a complementar y robustecer el sistema actual de vigilancia aérea, trabajando en conjunto con los radares, el sistema de mando y control en su totalidad, brindando las herramientas necesarias al personal de la Fuerza. Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Fernando Colina, explicó que los A-29 son ideales para conflictos de baja intensidad. Por ello que el A-29 Super Tucano es el vector fundamental dentro del engranaje de la seguridad de nuestro espacio aéreo. Es un avión de combate turbohélice, ideal para conflictos de baja intensidad. 22 fuerzas aéreas lo operan en el mundo, destacándose por su performance de vuelo, tecnología avanzada, eficacia, confiabilidad y adecuado costo operativo. Pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea iniciarán ahora la fase práctica de instrucción con personal de Embraer y se estima que en 6 meses estarán plenamente calificados para operar las aeronaves.
El resto de aviones y el simulador llegarán de forma progresiva hasta 2028. La incorporación fue presentada como una política de Estado en un acto que reunió autoridades del actual gobierno y de la administración anterior, bajo la cual se concretó la compra. Cuatro años después de que Rusia iniciara su invasión a gran escala contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky lanzó un mensaje claro y firme. El mandatario ruso Vladimir Putin no logró sus objetivos, según él, ni logró quebrar la voluntad del pueblo ucraniano pese a los años de combates. En un mensaje en video publicado con motivo del aniversario, Zelensky sostuvo que aunque Moscú esperaba una victoria rápida y la caída del gobierno en Kiev, eso no ocurrió. Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos y no ganó esta guerra, dijo el presidente, subrayando que Ucrania ha logrado preservar su independencia y su estructura estatal frente a la agresión. El mandatario también destacó que el pueblo ucraniano sigue decidido a buscar una paz sólida, digna y duradera, aunque insistió en que esta debe basarse en la defensa de su soberanía y justicia para las víctimas del conflicto. La resistencia de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, según Zelensky, ha sido un factor central para evitar que el plan inicial del Kremlin se materialice. El conflicto, que comenzó el 24 de febrero de 2022, ha dejado una profunda huella en la vida de millones de ucranianos y ha transformado el panorama geopolítico de Europa. A pesar de años de combates, los avances territoriales rusos han sido limitados respecto a los objetivos iniciales de la ofensiva y gran parte del país sigue defendiendo activamente sus fronteras. En su alocución, Zelensky también instó a sus aliados internacionales a mantener su apoyo, destacando las visitas de líderes europeos y el respaldo continuo, especialmente en términos de ayuda militar y cooperación económica. Este respaldo, dijo, es fundamental para sostener la capacidad de defensa ucraniana y preservar la presión diplomática sobre Moscú, mientras las negociaciones continúan sin un acuerdo definitivo a la vista. Por su parte, el aniversario también fue marcado por diversas manifestaciones de solidaridad global y llamados a poner fin al conflicto en términos que respeten plenamente la integridad territorial de Ucrania. La guerra, que se ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sigue sin un alto al fuego duradero, con ambos bandos sin indicios claros de comprometerse a un acuerdo definitivo. Este 24 de febrero, la guerra en Ucrania entró en su quinto año, un conflicto que ya es el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tras 4 años de combates y bombardeos, las cifras de muertos siguen siendo inciertas. La ONU estima que cerca de 15.000 civiles han muerto y 40.600 han resultado heridos en territorio ucraniano, aunque reconoce que la cifra real es probablemente bastante más alta por la dificultad de acceder a las zonas ocupadas. Del lado militar, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció a inicios de febrero la muerte de 55.000 militares desde 2022, un número considerado muy subestimado. De su lado, Rusia guarda silencio sobre sus bajas, pero cálculos independientes las cifran en más de 117.000. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos estima que la guerra ha provocado la muerte de 325.000 soldados rusos y entre 100.000 y 140.000 militares ucranianos. Mientras tanto, cerca de 6 millones de ucranianos están refugiados en el extranjero, según la ONU. La guerra ha arrasado grandes territorios, sobre todo en el este de Ucrania. Ciudades enteras como Bakhmut y Toretsk quedaron en ruinas. Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas han devastado la red ucraniana, dejando a millones de personas sin calefacción o electricidad. Y la ONU estima que alrededor de 20% del territorio ucraniano está minado. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste. Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, del cual aproximadamente un tercio ya estaba bajo control de fuerzas rusas o prorrusas antes de 2022. La mayoría de los combates se desarrollan en la gran cuenca industrial del Donbass. Aquí el ejército ruso controla casi toda la región de Lugansk y cerca de 83% de la de Donetsk. En el resto del país también mantiene posiciones en Jersón, Zaporilla y pequeñas zonas de Sumy, Kharkov y Dnipropetrovsk.
Moscú y Kiev negocian desde 2025 un cese de las hostilidades bajo el impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero luego de varias rondas no hay avances tangibles. Moscú quiere que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas bajo control ruso en la región de Donetsk, algo rechazado por Kiev. Ucrania quiere un alto al fuego lo antes posible y Moscú solo lo acepta si se establecen las bases de un acuerdo de paz duradero. Mientras, la economía de los dos países se resiente. Rusia ha resistido las sanciones occidentales apoyándose en mercados alternativos y gracias a pedidos militares masivos, pero empieza a mostrar señales de fatiga por la falta de mano de obra, una fuerte inflación y un creciente déficit estatal. Mientras, Ucrania perdió casi un tercio de su PIB en 2022. La guerra destruyó su infraestructura, afectó las exportaciones y expulsó a muchos trabajadores que debieron enrolarse o huyeron al extranjero. La economía depende en gran medida del apoyo occidental para financiarse. Se estima que reconstruir el país costaría más de 558 mil millones de dólares en la próxima década. Un policía murió y otros 2 resultaron heridos tras la explosión de un artefacto no identificado cerca de una estación de tren en Moscú, informaron el martes las autoridades rusas. La detonación ocurrió pasada la medianoche en la plaza de la estación de Saviolovo, en el norte de la capital y considerada una de las principales terminales ferroviarias de Moscú. Según la delegación local del Ministerio del Interior, el artefacto fue activado por un hombre que se acercó a agentes de tráfico que permanecían dentro de la patrulla instantes antes de la explosión. El atacante murió en el lugar, uno de los policías falleció y otros 2 fueron hospitalizados con heridas, de acuerdo con el comunicado oficial difundido en Telegram. El vehículo policial sufrió fuertes daños, aunque no se incendió, según informó la agencia estatal TASS. Las autoridades investigan la naturaleza del explosivo y los posibles motivos del atacante. El Comité de Investigación ruso abrió un proceso por intento de asesinato de un policía y posesión de artefactos explosivos. El incidente se produce en un contexto de ataques contra oficiales rusos. En diciembre de 2025, 2 policías murieron en otra explosión en el sur de Moscú, en medio de una serie de asesinatos registrados durante los 4 años de guerra contra Ucrania. Irán advirtió el lunes que cualquier ataque de Estados Unidos, incluso limitado, provocaría una respuesta con fuerza, después de que Donald Trump mencionara esta posibilidad días antes de nuevos contactos diplomáticos entre los dos países. El presidente estadounidense, que presiona a Irán para un acuerdo que incluya el tema nuclear, ha ordenado un amplio despliegue naval y aéreo en Oriente Medio sin cerrar la vía diplomática. And with respect to your first question, con respecto a su primera pregunta sobre el ataque limitado, creo que no existe tal ataque. Un acto de agresión se consideraría un acto de agresión, punto. Y cualquier Estado reaccionaría ferozmente ante un ataque de agresión, como parte de su derecho inherente a la legítima defensa. Así que eso es lo que haríamos. El lunes Trump desmintió artículos de prensa según los cuales el jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Dan Kane, le habría advertido en contra de una intervención militar de gran envergadura a Irán. En su red Truth Social, el presidente afirmó que Kane preferiría no ver una guerra, pero si se tomara la decisión de intervenir militarmente contra Irán, opina que sería algo fácil de ganar. En este clima de tensión, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó el lunes que Israel se mantiene vigilante y preparado para cualquier escenario. El jueves Trump dio un plazo de 10 a 15 días para decidir sobre un eventual recurso a la fuerza contra Irán. Estados Unidos e Irán celebrarán el jueves en Ginebra nuevas conversaciones indirectas bajo mediación de Omán tras 2 sesiones desde principios de febrero. Ello en medio de nuevas manifestaciones contra el poder en varias ciudades de Irán.
En medio de las tensiones crecientes con Estados Unidos, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, empezaron maniobras militares en el Golfo. La televisión estatal informó el martes que los ejercicios se concentran en las costas sur y en las islas e incluyen misiles, artillería, drones, fuerzas especiales y vehículos blindados. Añadió que también se están realizando maniobras similares en otras partes de Irán. El reporte señaló que las maniobras se estaban llevando a cabo en función de las amenazas existentes, sin ofrecer más detalles. Los ejercicios tienen lugar después de que Washington y Teherán concluyeran 2 rondas de conversaciones mediadas por Omán, destinadas a lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Están previstas nuevas conversaciones el próximo jueves, pero mientras tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre Irán para alcanzar un acuerdo, con amenazas de un ataque militar y el despliegue de un importante dispositivo naval y aéreo en Oriente Medio. Irán ha prometido reaccionar con fuerza a cualquier ataque de Estados Unidos. An act of aggression would be regarded as an act of aggression, period. Entraron en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos. El gobierno empezó a aplicar el martes la nueva tarifa a las importaciones impuesta por el presidente Donald Trump, quien está resuelto a mantener su agenda proteccionista pese al revés de la Corte Suprema. Según el fallo de la Corte, las importaciones de algunos productos como automóviles y acero sí pueden ser gravados a voluntad del gobierno, pero el alto tribunal declaró ilegal una gran parte de los aranceles y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos, invocando razones de emergencia nacional. Luego de la sentencia, Trump anunció el viernes que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Y durante el fin de semana los aumentó al 15%. Según la Casa Blanca, estos derechos aduaneros tienen como objetivo combatir los grandes y graves déficits de la balanza de pagos. El nuevo arancel tiene una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda. El arancel general no cubre la inmensa parte de los productos procedentes de Canadá y México, con quienes existe un acuerdo de libre comercio. Una nueva gran tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos afecta a 40 millones de personas, incluida la ciudad de Nueva York. La tormenta provocó desde la madrugada la cancelación de vuelos y el corte de electricidad en miles de hogares y negocios de la región. El alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, prohibió desplazamientos no esenciales de vehículos hasta al menos el mediodía y ordenó el cierre de las escuelas. Estas condiciones son peligrosas. No solo sigue nevando, sino que la acumulación de nieve y la recongelación han hecho que sea peligroso viajar. Si puede, permanezca en casa. Si debe salir, utilice transporte público. La segunda gran tormenta invernal que afecta a la costa este del país en menos de un mes provocó frustración en parte de la ciudadanía. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre la tormenta cuyos efectos continuarán durante gran parte del lunes. Sin embargo, el alcalde aseguró que el martes los niños regresarán a la escuela. Espero que nuestros estudiantes disfruten de su día de nieve hoy y se mantengan abrigados y seguros durante todo el día. Pero tengo malas noticias que compartir. Mañana habrá clases presenciales. Todavía pueden lanzarme bolas de nieve cuando me vean. Esta tormenta llega poco después de que el este del país recuperara la normalidad tras el paso devastador de otro frente frío, que causó más de 100 muertes. Los 3 aeropuertos principales de Nueva York, así como el de Logan en Boston, registraron la mayor cantidad de cancelaciones. En varios puntos de al menos 4 estados, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island, se registraron hasta 60 centímetros de nieve la mañana del lunes.